Pescayo Corit Icawatan Taguntayong Kag Provincia. Mihuaquichiconca, 11ª Feria Regional y 20ª Feria Provincial Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Gastronómica Tambobamba 2025, Maipi, en el Campo Ferial Parco Pampa. 15 Punchaime Feriaca, jueves 21, sábado 23 agosto Cama, Juzgaicha, juzgamiento de vacunos Bronsuis PPC, vacunos Raza Flavy, toros engordados, Pamilma y Chachaiquileico, juzgamiento de ovinos Corridal y Hamsernau, juzgamiento de cuyes tipo 1, Callancata, venta y calificación de papas nativas, cereales, leguminosas, hortalizas y frutales. Tiu Puricunaiquipa, miel de abeja, lácteos, gastronomía, Huaycocas Pachacuna, Capuliñahue, frutillas en Chamunaicha, concurso de Miss Agropecuario. Organiza la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Hacocho Feriama. Atención Chalhuahuacho. La parroquia Santiago Apóstol te invita a participar de la gran rifa jubilar pro fondos de la segunda jornada regional de jóvenes Apurímac 2025. El gran sorteo será este 28 de agosto a las 10 de la mañana en el frontis de la iglesia. Más de 13 premios espectaculares te esperan. Refrigeradora, lavadora, microondas, licuadora, plancha, batidora, celular, televisor de 42 pulgadas, reloj de pared, perfume, un saco de arroz, un saco de azúcar y muchos premios sorpresa. Todo esto por 5 soles el ticket. Puntos de venta: Parroquia de Chalhuahuacho, de lunes a domingo de 6 de la tarde a 7 de la noche. Local de Cable Magnífico, de 12 del día a 5 de la tarde. Y ahora también puedes comprar tu ticket de manera virtual con Yape o Plin al 966-162-250. No dejes pasar esta oportunidad. Participa, apoya y gana con la gran rifa jubilar. Y recuerda, la segunda jornada regional de jóvenes Apurímac 2025 se vivirá en Chalhuahuacho los días 26, 27 y 28 de septiembre, con la participación de más de 1000 jóvenes de toda la región. Hermanos chalhuahuachinos, este es un llamado a la solidaridad para la atención de los jóvenes que visitarán nuestro distrito. Que se lleven la mejor imagen de Chalhuahuacho. Sumemos esfuerzos por esta gran causa. Compra tu ticket ya, apoya y gana. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricuy. Y mainaya guayjicuna panaicuna kunan punchayqa ña jueves 21 de agosto del año 2025 allin punchay kachun kankunapaq mamitakuna papitukuna kay llaqtanchispi Cotabambas llaqtanchispi. Saludos a nuestros hermanos de Coyllurqui, saludos a nuestros hermanos de Tambobamba, de Mara, Akira, Chalhuahuacho, Cotabambas, Maikunapi chariki sumaqta uyarparikamusyankichis kay wayra wasinchista surfu llapanchirmayni. No kaykuña kaypiña tarikamusayku kay informativo Huillaricuy. Y kankunawan kuska tarikamusaqku hasta las 8:30 de la mañana chay horas kamariki kaypi llankarisaqku. Mamitakuna, papitukuna, allin hamuy kachun. 6:39 minutos. Saludos a mi querido compañero de labores Hernán Zulca.
César, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes de la provincia de Cotabambas y sus 6 distritos, quienes están enganchados a través de las redes sociales, de la frecuencia modulada y de la amplitud modulada, amigos, del informativo Huillaricui. El número de la radio es el 974-782420. 974-782420 para que usted, amigos, si tiene por ahí algún aviso, comunicado, ya lo sabes, nos puede enviar al WhatsApp de la radio y nosotros gustosamente lo difundiremos. Bueno, salimos en el distrito de Cotabambas también, salimos en el distrito de Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui. Un saludo para la señora doña Irene Arredondo allá en el distrito de Cotabambas, y en Coyllurqui a través de Radio Guaira. Saludos para nuestro gran amigo don Richard Valencia. En Santo Tomás a través de Radio La Grande. Así es que, amigos oyentes, les damos la cordial bienvenida a este informativo que corresponde para el día de hoy, jueves 21 de agosto de 2025. Qué rápido se pasa el tiempo, una semana, unos 10 días más y se va el mes de agosto y estamos entrando a septiembre, en el mes de la primavera, en el mes de la juventud. Y bueno, pues amigos, recordarles que en esta semana la parroquia del distrito de Chalhuahuacho viene realizando una rifa para recaudar fondos para llevar adelante la jornada de la juventud aquí en el distrito de Chalhuahuacho, donde diversos jóvenes de la región Apurímac se congregarán para llevar a cabo algunas reflexiones. Seguramente ha llamado lo que hizo el Papa Francisco y hasta el momento lo viene continuando el Papa León XIV, nuestro Papa. El Papa es peruano, ¿no? Entonces, amigos, hay que colaborar, hay que apoyar, y la adquisición de los tickets lo pueden realizar en la parroquia de Chalhuahuacho. 6 de la mañana con 42 minutos y les damos la cordial bienvenida nuevamente a nuestros amigos quienes se enganchan a esta hora de la mañana. Saludos a todos nuestros amigos en toda la provincia de Cotabambas. Mamitakuna, Papitukuna, Naikaipiña, Taricamusei, Kukay, informativo Huillaricui. Bueno, ¿qué está pasando con nuestros policías? Con la Policía Nacional del Perú. Sale esta información y viene desde Canchis, Sicuani. Jefe policial de Canchis fue intervenido por peculado de uso. Efectivos de la Dirección contra la Corrupción, la DIRCOF de Cusco, detuvieron pues al coronel Policía Nacional del Perú, Aldo Ferruso, jefe policial de Canchis, Canas y Espinar, por presunto delito de peculado de uso. La intervención se realizó en el distrito de San Pedro, esto en Canchis, en horas de la noche, donde se halló que el oficial utilizaba una camioneta requisada que estaba en el depósito de la sede policial de Torcoma en Sicuani. En el interior del vehículo también se encontró a la subprefecta de la provincia de Canchis. Están hablando de la abogada Mariela Benavente, representante del gobierno del Estado peruano, junto a otra mujer cuya identidad no fue identificada, quien también sería una autoridad política. El caso ha generado gran repercusión, ya que el vehículo tenía situación legal pendiente, estaba en investigación, pese a ello habría sido utilizado para fines personales. La subprefecta en la intervención evitó dar pues declaraciones a la prensa, mientras que el coronel Ferruso fue trasladado a la ciudad del Cusco para las diligencias correspondientes, donde se determinará la responsabilidad conforme a ley. ¿Qué está pasando con nuestra policía? ¿No? Supongo, ¿no?, que hay reglas, supongo que tenemos que cumplir y dar el ejemplo a nuestros ciudadanos sobre, en este caso, la conducta, la disciplina, la honestidad, ¿no? ¿Y qué está pasando? Llega un carro al depósito, agarra a la policía, el jefe de la policía, y se lo lleva. Un carro que está en investigación, ¿no? Lamentable esta información que llega desde Canchis, Sicuani. Lamentable, ¿no? Bueno, no se puede usar pues los bienes incautados o los bienes que están en los depósitos, y eso seguramente va a tener alguna sanción de acuerdo a que corresponda a la ley. Bueno, entonces, amigos, vamos con más notas. El día, 2 ocupantes salvaron de morir tras despiste y volcadura en Quillasaca, esto en Aymaraes. Esto ocurrió el día martes 19 de agosto. Un grave accidente de tránsito se registró en el sector de Rojasca, Quillacasa, distrito de Cotaruce, provincia de Aymaraes, en la vía que conecta Lima a Bancay. Un vehículo particular
de marca Kia se despistó y terminó volcado, dejando como saldo personas heridas. Y de acuerdo a los testigos, amigos, fueron quienes los propios viajeros y lugareños de la zona dieron una alerta inmediata a las autoridades, lo que ha permitido el auxilio que llegara con prontitud. El personal de salud de la jurisdicción acudió rápidamente al lugar para brindar la atención médica a los ocupantes, quienes resultaron con diversas lesiones tras el fuerte impacto. El accidente generó una gran preocupación entre los presentes, ya que el vehículo cayó a un riachuelo, lo que pudo haber ocasionado consecuencias fatales. Afortunadamente, los heridos lograron ser rescatados a tiempo y se encuentran bajo observación médica. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos pues al volante, no hay que distraernos bastante. Y tampoco hay que hablar por el celular en la mano. Hay muchas personas, a veces conductores, que agarran el celular y están conversando por el celular y están manejando, doble función a la vez, y en este caso la mente no se concentra, el ser humano en este caso se descuida y por ahí 1 o 2 segundos se puede causar algún accidente fatal que podamos lamentar. Así es, mucho cuidado cuando estamos conduciendo un vehículo. 6:45. Bueno, nuestros hermanos de la parroquia de Patrón Santiago de Chalhuahuacho están invitando a que participen en esta gran rifa en beneficio de este encuentro regional de jóvenes de Apurímac. Nuestro distrito de Chalhuahuacho será sede y se va a recibir a más de 1,000 jóvenes de toda la región de Apurímac. Así es que se tiene que juntar dinerito para atender y hacer una estadía muy buena para nuestros visitantes. 6:46. Y bueno, en el ámbito deportivo, amigos, ¿qué ha pasado? Ayer estaba jugando el partido El Independiente y la Universidad Católica de Chile, y por incidentes de este hecho, amigos, en el estadio se ha suspendido este partido con un resultado parcial, pero sin embargo hay heridos en este enfrentamiento que se dio en este estadio por parte de los hinchas. En Colombia, amigos oyentes, el partido entre Millonarios fue interrumpido por lluvia de zapatos y la violencia se tornó en las gradas del estadio Libertadores América en la ciudad de Avellaneda, a partir de los ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad Católica de Chile y el Independiente, que ha dejado heridos graves, detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana. El encuentro de vuelta por los octavos de final, cuando se desarrollaba, amigos oyentes, entre el Independiente y la Universidad de Chile, fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera al minuto 48, cuando los equipos empataban 1-1. Y bueno, en este caso no hubo mucha seguridad, de repente no hubo mucho control de parte de las personas que están siempre pues al ingreso de las puertas de los estadios, porque no sabemos de dónde han ingresado piedras, palos. Y bueno, esto ha causado un enfrentamiento entre los hinchas, dejando ahí heridos graves y también detenidos, y por lo cual se ha suspendido esta copa o este partido. Sin embargo, por ahí hay posibilidades o hay rumores de que frente a esta situación el equipo blanquiazul Alianza Lima avanzaría a la semifinal, ya que hay posibilidades, pues a estos equipos les podrían retirar del torneo internacional de la Copa Libertadores. Bueno, amigos, ahí está la información. ¿O de la Sudamericana? Sudamericana. Ah, ya. Uh-huh. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahí está la información. Hablando de la Copa Sudamericana, ayer nuestros hermanos del Cienciano del Cusco cayeron nuevamente en condición de local 2-0 ante el Bolívar de La Paz. Un encuentro que quedará para el olvido para los hinchas, sobre todo del equipo del Cienciano. Lamentable esta derrota que deja pues fuera de este campeonato de la Copa Sudamericana al Cienciano del Cusco. Un trago amargo ayer tuvieron que beber nuestros hinchas del Cienciano del Cusco. A la salida del estadio mucha gente salió renegando, molesta por todo lo que aconteció en este partido. Al parecer mal planteamiento, mi estimado Hernán. ¿O usted qué ha visto en este encuentro? Bueno, no hubo muchas ideas de ataque de parte del cuadro rojo del Cienciano del Cusco, más eran pelotazos, insistían mucho por el juego aéreo, pero sin embargo nuestros jugadores peruanos o los jugadores del Cienciano del Cusco
no lograron pues ni un cabezazo, bueno, 1 o 2, pero no sin causar en este caso daño al pórtico del arquero Lampe. Pero sin embargo, amigos oyentes, Cienciano insistía, no había ideas, tejía, agarraba el balón 2 veces, hacían 2 pases y ya se hacían quitar rápidamente, ¿no? Entonces ahí faltaba un poco más de decisión de parte de los jugadores, faltaba más velocidad, faltaba más entusiasmo y bueno, en este caso faltaba ponerse la camiseta, los jugadores del Cienciano, ponerse la camiseta del Cienciano y jugarla pues y lucharla. No se ha visto buen rendimiento, pero sin embargo en el segundo tiempo, todavía es algo rescatable, en el segundo tiempo ingresó Beto da Silva, pudo hacer algo, pero sin embargo no sirvió pues mucho porque los otros jugadores, sus compañeros, no estaban pues a ese nivel como para poder remontar el resultado que llevaba Cienciano frente al Bolívar por 2-0. Perfecto, escuchemos a los hinchas. ¿Qué dicen los hinchas? Adelante, por favor. Cienciano no se merece eso, hermano. Toda esta hinchada no se merece. Todas estas 2 cagadas. Se tienen que largar estas cagadas. No merecemos eso. Este es el club Cienciano. Un cusqueño, carajo, ama su club, no un limeño que es de la U y está, carajo, gobernando en nuestro club. No nos merecen como hinchada, no la sudan la camiseta. Papá se respeta. El papá tiene historia. El Pedro Mano, Hover, muy malo. Todo, Torrejón, capitán, todo el equipo que se vayan a la mierda. Terrible Ludeña, cómo ha desarmado el equipo, terrible, no le interesa el equipo, ni siquiera baja al camerino, nunca ha bajado, ni siquiera en Brasil cuando ha ganado Cienciano, no se ha dignado a bajar a felicitar a los jugadores. No es posible que el entrenador dependa de un jugador, ¿no? Se fue Cueva y se cayó totalmente el equipo. Ese Cienciano nunca lo hemos visto, de verdad, y la dirigencia tiene que hacer su chamba, si no la hace, ¿para qué apoyamos? ¡Arriba Cienciano! ¡Papá de América se respeta! Bueno, ahí está la palabra del hincha. Totalmente molesto, ofuscado, salieron pues de este encuentro, mi estimado Hernán. Bueno, ahí salieron renegando, ¿no? Y bueno, como todo peruano, porque en realidad pues este partido es entre Perú y Bolivia, se podría decir, porque representan ambos cuadros a sus respectivos países y hubo molestia de parte de la hinchada y bueno, ahí estaba claramente las críticas hacia los jugadores, ¿no? Uno también de la defensa de Amondaraín nuevamente, él inició el penal, ¿no? Bueno, le ganaba el Bolívar, el jugador boliviano, iba a velocidad y se lanza en el área grande, agarrándole del pie y penal a los casi a los 15 minutos, ¿no? Del primer tiempo y entonces se marca el primer tanto del Bolívar y esto lo iba desmotivando más al Cienciano del Cusco, se ponía un poco más presionados y no habían muchas ideas de elaborar juego en la cancha, porque bueno, recordemos que el partido es 11-11, pero sin embargo Cienciano del Cusco se apresuró, no supo manejar, se dejó llevar por las emociones. Y bueno, ahí está el resultado para el Cienciano del Cusco. 2-0 perdió en el estadio Inca Garcilaso de la Vega el Cienciano del Cusco frente al Bolívar. Resultado final 4-0. Quien sí estuvo pues a la altura, hizo un gran partido y incluso se trajo el triunfo para, en este caso, los colores blanquiazules, es el Alianza Lima, ¿no? Venció por 2-1 en condición de visitante a la U Católica de Ecuador, ¿no? Y con esto asegura su pase a los cuartos de final por el momento, si es que no hay otra decisión por parte de la FIFA y de la Conmebol respecto a lo acontecido en Colombia, mi estimado Hernán. Claro que sí, entonces Alianza ya pasó a los cuartos de final y bueno, de este partido que se ha suspendido entre la Universidad Católica de Chile y el Independiente, amigos oyentes, por esta situación que se ha suscitado el día de ayer en el Estadio de Colombia. Bueno, la FIFA va a tomar alguna decisión, ¿no? De sancionar de repente a estos dos equipos por la culpa de sus hinchas, o tal vez va a tener que reanudarse los minutos restantes de este partido para definir al siguiente, en este caso rival de Alianza Lima. En caso la decisión fuese de que ambos equipos quedan eliminados, el Alianza Lima, sin jugar, estaría pasando a la semifinal de la Copa Libertadores. Estaría entre los 4 mejores de la Copa Sudamericana. Y algunos ya van diciendo que si pasa eso sería suerte de campeón, ya que el Alianza Lima pues podría tener la oportunidad de clasificar directamente a las semifinales y
quizás por ahí ya estar muy cerca de una final de este torneo internacional. ¿Qué le parece, mi estimado Hernán? Perfecto, claro, puede ser, puede ser, porque ya le faltaría, en caso de que le digan ya Alianza Lima pasas a la semifinal, habría que esperar a su rival todavía, ¿no? Y jugar el partido y de vuelta, 2 partidos más y llegaría a la final. Perfecto, vamos a escuchar también el hincha de Alianza Lima salió a festejar tras el resultado de ayer y el pase a cuartos de final de la Sudamericana. El único tetracampeón del fútbol peruano, nada más. Arriba Alianza. Arriba Alianza. El equipo más grande, histórico, el equipo más grande. Saludos para las gallinas. Venga quien venga, somos el Tumba Gigantes, Boca, Gremio, ¿qué más? Venganza, carajo. Yo no quiero perdón, quiero venganza, carajo. Lo de Chile que se me chupe la... Colo corazón, lo de Chile que me chupe bien la... Me voy a Chile, a romperle el culo a los chilenos. ¿A dónde crees que va a llegar? Campeones de Sudamericana, por buen camino, todos con la pipola. Bueno, ahí están las declaraciones de los hinchas del Alianza. Felices y lo van celebrando, ¿no? Alianza Lima se pasa a los cuartos de final después de vencer 2-1 en su condición de visita al, en este caso, este equipo Católica de Ecuador, ¿no? Universidad Católica. Bueno, por ahí posiblemente sería la Universidad Católica de Chile, ¿no? Pero sin embargo, bueno, habrá que ver cómo todavía termina este partido, esta historia entre Independiente y la Universidad Católica de Chile. Y Alianza Lima tendría que jugar con uno de ellos en cuartos de final, en caso continúe todavía ese partido. Perfecto, ahí está el resumen de la Copa Sudamericana. Hoy juega el Universitario de Deportes. Compadre, el Crema juega por la Copa Libertadores ante el Palmeiras de Brasil. Ya Universitario se encuentra en Brasil realizando los respectivos entrenamientos para jugar el día de hoy junto al Palmeiras de Brasil, un equipo que perdió de local. Universitario de Deportes, recordemos que perdió por 4-0 en la capital de la República. Ahora visita a Brasil para jugar con Palmeiras, pero sin embargo es muy difícil o complicado pues de que Universitario remonte este resultado de visita allá en el Brasil. Podemos decir ya Universitario como que ya queda desfasado, ¿no? Ya no pasa a la siguiente fase del torneo internacional de la Copa Libertadores. Bueno, sí, está complicado en este caso este partido, tiene cuesta arriba, pero bueno, siempre son 11 en la cancha y veamos qué pasa. Esperemos que tampoco reciban una goleada en esta oportunidad, ¿no? Ojalá. No sé qué ha pasado con la defensa del Universitario de Deportes. 6:57 minutos, mi estimado Hernán. Vámonos de inmediato. Atención, regresamos aquí a la provincia de Cotabambas. El día, 23 de agosto, estamos hablando del día sábado, se va a desarrollar una campaña médica especializada en la comunidad de Pumamarca. Mamita Cuna, Papito Cuna, Guajarico y casi invitación casi en Cancunapa. Campaña médica especializada Pumamarca, Yachtapi Carinca. Haika, Canca, 23 de agosto, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Y Macunata Luarincacu, medicina general, pediatría, ginecología, odontología, ecografía, Chaikunata, atención de Churalparincacu, Mamita Cuna, Papito Cuna. Invitación casi Arique, Churalparician, junta directiva de la comunidad de Pumamarca. Hinallapis, casi Arique Minera, Las Bambas, Cheta, Guajaricamusian. Las Bambas, Partingman, Tarique, aparecen Kai, Ñaupajman, Kai, campaña de salud. Ama con Caruichichu, Mamita Cuna, Papito Cuna, Kaimin, Caricuita, Kai, Guajaricuita. Campaña de salud por parte de Minera Las Bambas, una campaña médica especializada en favor de nuestros hermanos de la comunidad de Pumamarca. Cuando el sábado 23 de agosto, Chaymicasian Guajarico y Chaymicasian Mink, Arico y Caiguaira, Guasimanta, Pacha, Sulfo, Yapanchis, Rimay. Hernán. Muy bien, amigos, vamos con la información en el informativo Huillaricui. Hoy es jueves 21 de agosto de 2025, año de la recuperación y la consolidación de la economía peruana. Y tenemos nuestra frase de la semana, César. Atención, Huajicuna, Panaycuna, el optimismo es la fe que conduce al logro. Nada se puede hacer sin esperanza y confianza. Bueno, siempre hay que ser optimistas, hay que tener la fe de que sí se va a lograr, se va a concretar nuestros sueños, a pesar de las caídas que tengamos en el camino. Pero el optimismo siempre nos llevará a concretar nuestro sueño y con ello también nuestra esperanza, y hay que confiar en nosotros mismos. Bien, amigos, 7 en punto de la mañana. Nos vamos a hacer un recorrido en el tiempo.
Atención, un día como hoy, ¿qué aconteció un día como hoy, 21 de agosto? Hoy se conmemora el Día Internacional de, en este caso, en homenaje a las víctimas del terrorismo. Día Internacional en homenaje a las víctimas del terrorismo. En el año de 1565, un día como hoy, 21 de agosto, se da la fundación de la Casa de la Moneda en Lima, en la capital de la República de nuestro país. Entre tanto, en el año de 1820, José de San Martín, al mando del Ejército Unido, se embarca a Valparaíso, o en Valparaíso, junto al, en este caso, a su ejército, rumbo al Perú, contando con 6 navíos bajo la bandera chilena y un ejército de 4.118 efectivos, de los cuales el 50% eran, en este caso, pues negros, libertados o liberados en sus campañas. Y nos trasladamos al año de 1836, un día como hoy, en la noche sin previa declaración de guerra, marinos chilenos a bordo de bergantín Aquiles, comandados por el capitán fragata Pedro Angulo Novoa, tomaron control de la barca Santa Cruz, el bergantín arequipeño y la golotea peruviana. Entre tanto, en 1838, combate de portada de Guías en las cercanías de Lima, donde fueron derrotadas las fuerzas de la Confederación Peruano-Boliviana por el Ejército Unido Restaurador Peruano-Chileno. Vamos al año de 1932. Nace en Barranco, en la capital de la República, Lima, José Antonio de Busto Duturburu, historiador del Perú, docente y profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue nombrado cronista mayor de la primera expedición científica peruana de la Antártida en 1988. Entre tanto, en el año de 1977, Juan Luis Cipriani es ordenado sacerdote en la Basílica San Miguel de Madrid. Recordemos que Juan Luis Cipriani, luego, posteriormente, años más tarde, llegaría a ser cardenal del Arzobispado de Lima, ¿no? Y jefe de la Iglesia peruana. 7 de la mañana con 1 minuto. Esto y mucho más a través del informativo Bullarico, y nos vamos de inmediato a nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 con 2 minutos. Nos vamos de inmediato al encuentro con nuestros titulares. Vamos con los titulares en el ámbito local, amigos oyentes. 32 jóvenes de distintas comunidades de la provincia de Cotabambas culminaron satisfactoriamente el programa de oficios 2025 o en operario Rigger y obras civiles múltiples, impulsado por el Centro de Empleabilidad y Desarrollo Las Bambas, esto con el objetivo de fortalecer sus competencias técnicas y ampliar sus oportunidades de inserción laboral. 7 con 2 minutos. El programa fue desarrollado en alianza con el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI, institución que brinda una capacitación integral tanto en teoría como práctica. Gracias a ello, los comuneros adquirieron habilidades alineadas a las demandas del mercado, lo que le permitirá mejorar su perfil profesional y competir en mejores condiciones por empleos formales. Gracias, amigo. Estas capacitaciones lo llevaron en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo de Las Bambas. Vamos con más titulares. Y la Municipalidad Distrital de Coyurqui, con el objetivo de mejorar la alimentación saludable, vienen capacitando en el marco del proyecto Mejoramiento y Control de la Desnutrición y Anemia Infantil y Adolescente de 5 a 16 años en el distrito de Coyurqui. Estos talleres de capacitación incluyen la promoción de biohuertos familiares y escolares, así como la instalación de hortalizas en los biohuertos familiares y construcción de módulos de biohuertos escolares en las 21 comunidades del distrito de Coyurqui.
7:03 minutos. La Municipalidad Distrital de Akira lanzó la primera convocatoria de promotores ambientales dirigida a jóvenes de 18 a 19 o a 29 años, en este caso, jóvenes de 18 a 29 años y adultos de los 30 años, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en el cuidado y protección del medio ambiente. Los postulantes deberán mostrar liderazgo, responsabilidad y compromiso con su comunidad, además de disposición para recibir capacitaciones. El primer encuentro y taller se realizará desde mañana a las 3 de la tarde en el Salón Consistorial de la Municipalidad. La Municipalidad de Chalhuahuacho, junto a la Fiscalía, el Centro de Salud, Defensa Civil, la Policía Nacional de Perú y Serenazgo, realizaron operativos inopinados en locales comerciales para prevenir riesgos sanitarios y proteger a la población. En cada visita se revisa la limpieza del local y que el negocio tenga al día su certificado de defensa civil y su licencia de funcionamiento. Señores emprendedores, eviten las multas y clausuras. Tramita tu licencia y certificado en la Subgerencia de Comercio y también las licencias y control de sanitario de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde para que después no sea sorprendido por estas visitas inopinadas que viene realizando la Municipalidad de Chalhuahuacho conjuntamente con otras autoridades con el fin de garantizar la calidad y preparación de los alimentos. 7:05 minutos. Los días 21, 22 y 23 de agosto se desarrollará en este caso 11ª Feria Regional y 20º Feria Provincial Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Gastronómica Tambobamba 2025. Para tal efecto, nuestros amigos de la Municipalidad Provincial de Cotabamba se están invitando a agricultores, ganaderos, productores apícolas, artesanos, entre otros, a todos los productores de la provincia de Cotabambas a ser parte de este gran encuentro que revaloriza nuestra cultura y tradición. Así es que la invitación está hecha y el desarrollo también económico estará presente en esta feria, en el marco de las celebraciones por los 65 años de restitución política de la provincia de Cotabambas. El 21, 22 y 23 de agosto se desarrolla esta gran feria. La invitación está hecha a todos nuestros hermanos productores. Nos encontramos en Tambobamba. Más titulares en el ámbito local. Atención, amigos, para nuestros amigos productores del distrito de Chalhuahuacho. Esta información es importante porque la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho está invitando a todos los productores, asociaciones y emprendedores al taller informativo de Procompite 2025. ¿Cuándo se va a desarrollar? Se va a desarrollar el día martes 26 de agosto de 2025. La hora, te lo decimos, a las 9 de la mañana en el local El Barrio El Salvador. El objetivo es que los productores deben de conocer y también para que puedan acceder al apoyo y fortalecer su actividad productiva para mejorar la competitividad de sus negocios. Así es que participa, amigos oyentes, del Procompite 2025 que viene realizando la Municipalidad de Chalhuahuacho. ¿Y cuándo va a ser? El 26 de agosto desde las 9 de la mañana. Nos vamos a la información en el plano regional, 7 de la mañana con 7 minutos. Atención, en Apurímac, 20 los gobiernos locales con más baja ejecución de gasto del presupuesto para obras públicas. En este grupo se encuentran las municipalidades provinciales de Abancay, Aymaraes, Grau y Chincheros. El último lugar de incapacidad en gasto está ocupado por la municipalidad de Ranracancha, según el Instituto Peruano de Economía. En el 2004 los gobiernos locales solo ejecutaron, en el 2024, en este caso, el 47.1% de su presupuesto de inversiones. Entre tanto, en este año, al parecer, tampoco hay avance en la ejecución de gastos por parte de muchas municipalidades en la región Apurímac. Estamos hablando de municipalidades provinciales y distritales. Mucho ojo, tenemos que ejecutar bien nuestros presupuestos, tenemos que trabajar y tenemos que invertir en el desarrollo de nuestras localidades. Hay preocupación por la población porque en realidad hay dinero, pero no están ejecutando bien estos gastos. Bueno, hay que ponernos pilas, señores alcaldes de las diversas municipalidades. Hay presupuesto, pero sin embargo a veces falta de repente ahí un poco más de profesionales que puedan mover y gestionar los proyectos para realizarlo y concretar en obras de desarrollo
para el beneficio de la comunidad y también del distrito. Más titulares, amigos, en el ámbito regional, y comunidades de Casahuasi y Piscococha exigen intervención de autoridades por amenazas de invasores en la región Ayacucho. Denuncian que sus territorios comunales están invadidos por pobladores de Upuacho y Achuani de la región Ayacucho que desconocen límite interdepartamental definido el 2014. Reclaman ejecución de obras y más presencia del gobierno regional de Apurímac. En Casahuasi pidieron la instalación de aulas provisionales, sin embargo, su solicitud nunca fue atendida. Chaipitas canta, ¿ah? Y moras mamita cuna, papito cuna, que hay Guayrahuasinchispi, Surfu, Yapanchi Remaining, 7:09. La Contraloría advirtió que la Municipalidad Provincial de Arequipa solo ejecutó el 22.8% de su presupuesto de inversión hasta el 31 de julio del año 2025, de un total de 55.3 millones asignados. Según el informe de orientación de oficio número 6642-2025, el órgano de control alertó que esta situación podría ocasionar retrasos en la entrega de servicios públicos, en este caso ampliación del plazo, no registradas, hasta paralizaciones físicas, pese a haberse comprometido ya los recursos para su inversión. ¿Qué les parece? En Arequipa tampoco están ejecutando adecuadamente sus gastos, obras que se vienen paralizando por mala gestión. 7:10. Vamos con más titulares. Y vigilante, amigos oyentes, un vigilante enfrentará condena de entre 15 y 20 años por homicidio y tentativa de feminicidio. El agente de seguridad James Alex Arias Huaranca, de 42 años, sospechoso de realizar disparos con un arma de fuego y asesinar a Renzo Sósimo Cuyo Colque, de 32 años, y dejar herida a su hermana Janet Cuyo Colque, y le espera a este sujeto la prisión efectiva entre 15 y 20 años. 7:11. Andenes de Cuyucuyo, esto en Puno, sería pues la primera zona de agrobiodiversidad del Perú. Recibió el Premio Ecuatorial 2025, otorgado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La iniciativa fue seleccionada junto a otros 9 proyectos provenientes de Argentina, Brasil, Ecuador, India, Indonesia, Kenia, Papúa Nueva Guinea, Tanzania. El total se evaluaron pues más de 700 candidatos de 103 países en el marco de la 16ª edición de este premio. Y el que ganó, el que recibió el premio ecuatorial fue pues estos andenes de Cuyucuyo en Puno, la primera zona de agrobiodiversidad del Perú, y fue premiada con el premio ecuatorial 2025 del Programa de las Naciones Unidas. Felicitaciones a nuestros amigos de Puno. Más titulares. Y bueno, detienen, amigos, lamentable esta noticia, detienen a 2 hermanos investigados por feminicidio de su hermana en Huancané, esto en la región Puno. La policía capturó en Juliaca a Asunción y Carmelo Mamani Cama, hermanos acusados de asesinar a su propia hermana Úrsula Mamani con arma de fuego. El crimen estaría vinculado a disputas por terrenos. Lamentable, amigos, por lo que hacen, por los bienes, por las propiedades, tienen que asesinarse, desquitarse con alguien para quedarse con más parte, ¿no? Lamentable, amigos oyentes, y ojalá que les caiga todo el peso de la ley a estos 2 hermanos que asesinaron a su hermana. Un fraticidio. 7:12. Comisión de Constitución analizará propuesta para que diputados y senadores, escúchelo bien, ganen más de 34,000 soles. Actualmente, un congresista recibe una remuneración mensual de ¿cuánto? 15,600 soles. Sin embargo, de aprobarse este proyecto, los 130 diputados y 60 senadores podrían recibir un salario equivalente a la de un juez supremo, es decir, aproximadamente 34,090 soles mensuales, más del doble pues de lo que perciben actualmente. Actualmente están con un sueldo de 15,600. Ahora apuntan a ganar 34,090 soles.
Ese sería el proyecto ley que están presentando nuestros honorables congresistas. Ya le aumentaron el sueldo a la presidenta. Claro, ya le aumentaron. Hay que nivelar el sueldo, van a decir seguramente en este caso los diputados y senadores, que seguramente en estas elecciones van a salir con todo, van a salir con todo, va a decir, yo quiero ganar esos 34.090 soles mensuales. Aparte de ello hay pues, ¿no?, gastos por viáticos, por representatividad. Imagínense la cantidad que se van a llevarse estos señores. Y la productividad legislativa, ¿dónde está? ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde están los reglamentos que ayuden al desarrollo del país, que combatan a la delincuencia, que combatan al narcotráfico, a la corrupción? Más al contrario, al parecer muchas leyes que sale a favor de estos delincuentes. 7:14. Bueno, seguimos con titulares en el ámbito nacional, porque nuestra querida patria, Perú y Colombia, acordaron que sus embajadores retomen funciones a más de 2 años de haberlos retirado por crisis diplomática. El canciller Elmer Schaller informó que ambos países han otorgado el visto bueno a los embajadores designados, quienes próximamente serán enviados para asumir funciones. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:15. En Trujillo capturan a presunto terrorista de 85 años por delitos cometidos hace más de 3 décadas ligados a Sendero Luminoso. A sus 85 años, Cueva Gaitán, este sería el personaje que está siendo investigado por su papel en el control militar de Usquil, en este caso, distrito de Otusco, y en actos de agitación en la región vinculados a Sendero Luminoso. Fue detenido este señor y ahora está siendo investigado. ¿Qué les parece? 7:15. A medio año de la tragedia de Real Plaza en Trujillo, Indecopi multó a la empresa por no acreditar de manera oportuna y total el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger a los consumidores afectados tras la caída del techo del patio de comidas del mall ubicado en Trujillo. Además, deberá reembolsar los gastos médicos y de sepelio de las víctimas. 7:16. En el plano internacional, el régimen de Maduro denuncia que buques y militares estadounidenses estarían ya cerca a Venezuela, ponen en riesgo la paz de América Latina, dice así pues Maduro. Venezuela rechaza las declaraciones de la Casa Blanca y acusa a Estados Unidos de utilizar el narcotráfico como excusa para intervenir y desestabilizar la región de América Latina. Bueno, ahí está la queja de Nicolás Maduro. Antes lo retaba, ¿no? Aquí te espero, aquí te espero. Ahora ven por ya. mí. Ahora ya está yendo a Estados Unidos por él. Ahora ya está cambiando de discurso. Sí, ¿no? sí. Bueno, vamos con más titulares, amigos, en el ámbito internacional. Vamos, El Salvador, amigos, endurece la disciplina escolar. Las escuelas públicas de El Salvador implementan desde este miércoles un estricto control que incluye revisar que los estudiantes vistan un uniforme limpio, cabello adecuado y brinden un saludo respetuoso como medida de orden y disciplina impulsado por la nueva ministra de Educación, la capitana y doctora Carla Trigueros. Así es que en El Salvador todos tienen que saludar, tienen que ir uniformados, con el cabello corto, como antes lo hacían aquí en el Perú, ¿no? Claro que sí, ¿no? Algunos te jalaron de la patilla. Claro, cuando el cabello estaba largo, tenían que, en este caso, había un docente de disciplina, ¿no?, que veía que el estudiante esté totalmente limpiecito y con el cabello bien cortito, ¿no? 7:17. En Brasil, ¿qué está pasando? Brasil refuerza vigilancia ante llegada de buques destructores y tropas militares de Estados Unidos a la costa de Venezuela. Brasil vigila el avance de destructores de Estados Unidos en costas venezolanas, considerando la maniobra una provocación y reforzando su seguridad regional. Entre tanto, padres colombianos ponen nombre a su bebé como ChatGPT. Desde hace unos días en las redes sociales ha circulado la noticia de un bebé nacida en el municipio de Cereté que habría sido bautizada por sus padres como ChatGPT en honor a la popular inteligencia artificial. Bueno, ahí está el nombre, ¿eh? ¿Cómo se llama Twitter? ChatGPT. ¿Qué está pasando en el mundo?
También ponen nombre y apellido, ¿eh? ¿Cómo se llama tu hijo? Lionel Messi. Lionel Messi. 7:18, Huaycaicuna, Panaicuna. Vámonos al plano deportivo. ¿Qué está pasando en los deportes? 7:18. Bueno, como ya es sabido, Cienciano no pudo en Cusco y se despide de la Copa Sudamericana. Perdió 4-0 en el global contra Bolívar y en este caso, pues los goles de Martín Cauterucho por penal. Y también el jugador Battaglini hicieron que el Cienciano del Cusco se despida pues de la Copa Sudamericana. El Inca Garcilaso La Vega en esta vez cayó en su fortín del Inca Garcilaso La Vega, el Cienciano del Cusco, y lamentablemente la hinchada del Cienciano está bastante descontenta con el rendimiento del equipo. 7:19. Entre tanto, alegría para los blanquiazules, porque en el partido de vuelta, Alianza Lima derrotó por 2-1 a la Universidad Católica de Ecuador, esto en Quito por la Copa Sudamericana, y Alianza Lima, amigos, se impuso por un global de 4-1 ante Universidad Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde juega la selección de Ecuador también. Y bueno, y clasificó con ello Alianza Lima a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, y bueno, tendrá que esperar al siguiente rival o de repente podría pasar a la semifinal de la Copa Libertadores, ya que anteriormente Universidad Católica de Chile y el Independiente pues tuvieron ahí unos altercados en el estadio durante el desarrollo del partido. Bueno, y entre tanto, Sporting Cristal le pierde la punta y Universitario de Deportes nuevamente en el primer lugar después de que Binacional, en este caso, fuera descendido del torneo clausura y de la Liga 1 en este 2025. Esto por fallos judiciales. Entre tanto, pues se está nuevamente reacomodando todo este torneo. Va a tener algunos cambios. ¿Qué dirá pues la Federación Peruana de Fútbol por este torneo tan desorganizado que está llevando adelante pues en lo que viene a ser la Liga 1? Bueno, ahí está la información deportiva. Ya se fue, ya es confirmado totalmente Binacional al descenso. Bueno, ni siquiera va a la Liga 1, a la Liga 2 ni a la Liga 3, ¿no? Lo retiraron. Sí, lo retiraron. Lo retiraron. O sea, lo desaparecen. Lo desaparecen. Bueno, por ahí de repente nuevamente empezará por tipo Copa Perú. Ni Liga 1 ni Liga 3, no está ni en la Liga 2. Chao. Chao, Binacional. 7:21. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con información aquí en Huillarico y Huaycaicuna, Panaicuna, Ama con Caruichichu. Número telefónico de la radio 974-782420 a su entera disposición. Jacucho, pausa, Nescaman y Cutiramos Unchis. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Atención, Chalhuahuacho. La parroquia Santiago Apóstol te invita a participar de la gran rifa jubilar Profondos de la segunda jornada regional de jóvenes Apurímac 2025. El gran sorteo será este 28 de agosto a las 10 de la mañana en el frontis de la iglesia. Más de 13 premios espectaculares te esperan. Refrigeradora, lavadora, microondas, licuadora, plancha.
batidora, celular, televisor de 42 pulgadas, reloj de pared, perfume, un saco de arroz, un saco de azúcar y muchos premios sorpresa. Todo esto por 5 soles el ticket. Puntos de venta: Parroquia de Chalhuahuacho, de lunes a domingo de 6 de la tarde a 7 de la noche. Local de Cable Magnífico, de 12 del día a 5 de la tarde. Y ahora también puedes comprar tu ticket de manera virtual con Yape o Plin al 966-162-250. No dejes pasar esta oportunidad. Participa, apoya y gana con la gran rifa jubilar. Y recuerda, la segunda jornada regional de jóvenes Apurímac 2025 se vivirá en Chalhuahuacho los días 26, 27 y 28 de septiembre, con la participación de más de 1000 jóvenes de toda la región. Hermanos chalhuahuachinos, este es un llamado a la solidaridad para la atención de los jóvenes que visitarán nuestro distrito. Que se lleven la mejor imagen de Chalhuahuacho. Sumemos esfuerzos por esta gran causa. Compra tu ticket ya, apoya y gana. Ay, toro, toro, Tambo Bamba Feria vende. Sukta chunca pescayos colit ikahuatanta juntayunca, provincia de Cotabamba. Ya en Mihuaquichiconja, 11ª Feria Regional y 20ª Feria Provincial Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Gastronómica Tambobamba 2025. Maipi, en el Campo Ferial Parcopampa. 15 Punchaime Feriaca, jueves 21, sábado 23 agosto Cama, Juzgaicha, juzgamiento de vacunos Bronsuis PPC, vacunos Raza Flavy, toros engordados, Milma y Chechaiquileico, juzgamiento de ovinos Corriral y Hamsernau, juzgamiento de cuyes tipo 1, Callancata, venta y calificación de papas nativas, cereales, leguminosas, hortalizas y frutales. Tiu, puricunaiquipa, miel de abeja, lácteos, gastronomía, huayco caspachacuna, capuliñahui, frutillas en chamunaicha, concurso de Miss Agropecuario. Organiza la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Cotabamba, Tambobamba. Jacocho Feriama. Ay, otra vez. Yo no quiero darle pecho. Mis senos se me están cayendo cada vez más y me duelen. Mejor le preparo leche de tarro. Pero Lilian, ¿qué? Es necesario que le des leche materna. Si tu guagua recién tiene semanitas de nacido. ¿No es cierto, Juanito? Así es pues, Lilian. ¿Y sabes por qué? La leche materna es el mejor alimento para que crezca fuerte y sano tu guagua. El saborcito es rico. La leche materna tiene la temperatura exacta y ya no le vas a pelar su boquita con esa agua caliente y esa leche en tarro. Y no es necesario otros alimentos hasta los 6 meses. Por eso y mucho más, Lilian, debes de darle únicamente tu pecho a tu bebé hasta los 6 meses. Y luego le sigues dando pecho hasta los 2 años acompañado de otras comiditas. Bueno, que todo sea por la salud de mi bebé. A ver, hijito lindo, toma tu lechecita. ¿Te gusta tu tetita, hijito? ¿A qué sabe la leche de tu mamita? ¿A miel? ¿A chocolate? ¿Te gusta? ¡Ay, qué lindo, mijito! Rico, ¿eh? Pronto tendrás niños para cuidarlos y feliz seremos con nuestro amor. Mamita, no te olvides que la leche materna tiene todos los nutrientes que ayudarán a que tu bebé crezca fuerte y sanito. Además es gratis, solo tienes que alimentarte bien para que tu guagua sea el mejor. ¡Rico! ¡Qué rico! Mi tetita. ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Qué rico es mi tetita! ¡Rico, rico, rico, rico! Son las 7:28.
La hora nacional, la hora en todo el Perú, Ejicuna Panaicuna, 7:28 aquí en el informativo Huillaricuy. Ya se viene el espacio empresarial con nuestros hermanos de, en este caso, Cusca Huiñazo, ¿no? El equipo de empresarios de, en este caso, de Minera Las Bambas, quienes van a brindarnos información en unos instantes, ¿ah? Como cada jueves se viene pues un espacio para nuestros empresarios y emprendedores locales. 7:29 aquí en Huillaricuy y mi manaya, Bamitacuna, Papitucuna, nos comentan que en Coyurqui ya están, Coyurqui busca contar pues con una filial de la UNSAG para acercar la educación universitaria a los jóvenes. Estarían presentando un proyecto pues nuestros hermanos de Coyurqui a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco con la finalidad de que puedan pues empezar y tener sus estudios superiores y tener también la filial y una casa de estudios superiores en este distrito Cottabamba. 7:30. Vamos, amigos, de inmediato a lo que respecta a nuestro espacio de empresarios. Esto que corresponde a la red Emprende Cusca Huiñazo de Minera Las Bambas, y con ello ya participamos en este caso el día de hoy con María García Godós, contadora, socia fundadora, gerente de finanzas, gerente de riesgos de Adelanta Factoring SAC, y nos va a dar información sobre el control de gestión, que muchos empresarios requieren tener esta información, para lo cual estamos ya con la presencia de María García Godós. María, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, muchas gracias César, muchas gracias Hernán, es un gusto para mí estar en esta oportunidad con ustedes y muchas gracias, y yo estoy a su servicio. Correcto, María, muy bien. Seguramente hay bastantes personas que se preguntan, ¿no? ¿Qué es control de gestión? ¿Qué puedo hacer frente a esta situación? ¿Cómo gestiono? Y las preguntas que lo vamos a hacer en la radio es, ojalá que también nuestros amigos oyentes, empresarios, apunten en sus cuadernos para que puedan absolver sus dudas. María, coméntanos, ¿qué es el control de gestión? El control de gestión suena difícil, pero en realidad es un conjunto de cosas que tenemos que hacer los empresarios para poder asegurarnos de que estamos por el camino correcto. Es decir, yo como empresaria o todos nuestros empresarios en el Perú quieren vender muchísimo, quieren cobrar, quieren tener buenos clientes, quieren recuperar el dinero, ¿no? O quieren tener buenas personas que trabajen con ellos o buenos proveedores que acompañen a su negocio. Pero si no medimos eso todos los días y todo el día, si no tenemos herramientas o información que nos diga cómo vamos, no vamos a poder llegar a buen puerto, llegar al objetivo. ¿Qué significa todo esto? Significa que, por ejemplo, hoy yo me he trazado vender 10,000 soles en esta semana. Y si llega al jueves y no he vendido nada, me tengo que preocupar muchísimo. Pero para evitar esas preocupaciones excesivas de último minuto, el control de gestión nos dice: revísalo todos los días y todo el día. Por ejemplo, tener una información diaria de cuánto voy vendiendo, cuánto voy facturando, cuánto voy cobrando, qué personal está trabajando, cuántas horas, qué capacidad, cuánto está produciendo, ¿no? Y yo lo aconsejo tenerlo todos los días, todos los días. Esto es como... querido César y Hernán, esto es como la temperatura o el colesterol o la presión arterial o el clima. Hoy día, al final del día, tengo que saber cuánto vendí, cuánto produjo cada persona, cuántas personas fueron a tal obra, qué incidentes tuve, si lo que compré llegó. ¿Me entienden? O sea, es una serie de monitoreo, una serie de información que hoy
gracias a la tecnología, gracias a nuestros teléfonos, gracias al internet, es muy fácil de obtener. No debemos complicarnos. Yo no quiero ponerle palabras en inglés o palabras que en otros idiomas. Esto es que el empresario que se traza una meta, un objetivo, pueda tener la seguridad o la garantía de que está por buen camino. Eso es el control de gestión. Bueno, entendido, María. Y bueno, este tema del control de gestión es muy importante y se podía entender, digamos, como realizar un seguimiento a las funciones, al personal en este caso, de la empresa, ¿no? Sí. Es un seguimiento. Los empresarios, los emprendedores, no podemos confiarnos, Hernán y César. No podemos decir, qué maravilloso, yo quiero vender $10,000 soles esta semana y me voy pues al billar, me voy al bar, me voy al mercado a pasear. No, nosotros tenemos que hacer el seguimiento y el control y monitorear, ¿no? Somos capitanes de nuestro negocio. Perfecto. María, sabemos que los emprendedores tienen un arduo trabajo y muchas veces no encuentran pues feriados ni días domingos, porque si usted quiere hacer crecer su negocio, tiene que esforzarse, ¿no? Si usted quiere darle rentabilidad, tiene que esforzarse. Tener una empresa es dedicarle tiempo y también energías. Y es importante saber manejar adecuadamente y gestionar esta empresa, manejar bien sus finanzas. ¿Cómo se hace el control? El control es igual a la salud financiera. ¿Cómo se debería manejar este control financiero? No son iguales, pero el control nos lleva generalmente a una buena salud financiera, si es que se cumplen los objetivos que nos trazamos, y la salud financiera nos puede ayudar en un primer momento, pero si no controlamos, la podemos perder, ¿no? Es en un ejemplo claro, si yo no hago seguimiento a mis ventas, al dinero que cobro, que debo recuperar, o a la producción que debe hacer cada una de las personas que trabajan en mi equipo, puedo llegar a no tener buena salud financiera. ¿Qué significa no tener buena salud financiera? Perder dinero. Perder dinero, no tener dinero. Las finanzas están asociadas generalmente al dinero que tengo. Yo empecé con 100,000 soles, pero si no va bien mi negocio, puedo perderlo todo. Si no hago un seguimiento, un control de las ventas, un control de la producción de cada una de las personas que está conmigo, podría perderlo, ¿no? Como si hago un buen seguimiento, un buen control, podría ganar salud financiera. Significa ganar más dinero, ganar más liquidez, ¿no? Pero también lo que tú mencionaste es al principio a veces no tenemos feriados, no tenemos domingos, trabajamos 20 horas al día. Yo recomiendo a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios, que nos enfoquemos en aquello que somos buenos, que somos mejores. Por ejemplo, generalmente nuestros emprendedores son buenos para conseguir los clientes, para hacer bien el trabajo encomendado o hacer las alianzas, generar más oportunidades de negocio, ¿no? Y este control de gestión son 4 o 5 cosas que tenemos que hacerle seguimiento y las podemos encargar a distintas personas que trabajen con nosotros o hacer un modelo de ingreso de información de tal forma que todos los días la tenga, ¿no? O sea, y eso ya está establecido, ya hay cosas preestablecidas desde los teléfonos celulares, las personas pueden ingresar información
y el dueño, el emprendedor, el empresario, ver todo en su teléfono como si estuviera viendo en las redes sociales el partido de fútbol o el Facebook, ¿no? Entonces yo recomiendo que, y si quieres, en otro momento podemos enseñar cuáles son las 4 o 5 variables que tenemos que controlar, stocks, mercaderías, horas trabajadas, ventas diarias, cobranzas diarias, por ejemplo, y para que nuestros emprendedores y nuestros empresarios también puedan enfocarse en aquellas actividades que generan más valor a la empresa y que la van a llevar al éxito. Perfecto. Esta información es importante para que nuestros empresarios puedan gestionar de mejor manera sus emprendimientos, ¿no? Usted muchas personas cuando inician una empresa, incluso ponen los ahorros de su vida con ilusión. Sin embargo, si no hacen un buen análisis, un buen estudio, no le dedican el tiempo y no lo administran bien, corren muchos riesgos de perder todos sus ahorros de toda una vida. Y es por eso que el montar una empresa no es una cosa de juegos, no es una aventura, ya esto es una responsabilidad al que se debe dedicar buen tiempo y administrarlo bien. Y para eso están los especialistas, María. Sí. O sea, yo creo que estamos como especialistas financieros y de control de gestión para un primer momento y también para un acompañamiento, porque lo que debemos lograr en nuestro país es que nuestros emprendedores aprendan de control de gestión y de finanzas, porque no es muy difícil que caminemos siempre con ellos, ¿me entiendes? O sea, esto es como caminar, aprender a comer, aprender a cuidar la salud, aprender a ser papás. Tienes que aprender como emprendedor, como empresario, a controlar bien tu negocio, pero sin descuidar tu ventaja competitiva. ¿Para qué eres bueno tú dentro de tu negocio? Perfecto. Muy bien, buena información que nos viene desde en este caso, pues, Cusca Huiñazun, la red Emprende. ¿Y ustedes desde qué horas, en qué sitios están atendiendo? ¿Cómo las personas se pueden contactar con ustedes para que puedan recibir el asesoramiento, el apoyo correspondiente para nuestros hermanos empresarios que quizás recién están empezando? Muchísimas gracias. Sí, mira, yo te dejo por el interno mi teléfono, que es el 920-599-040. Estoy en la página web www.adelantafactoring.com y en las redes sociales, Facebook, Instagram, Adelanta Factoring. Perfecto, María, importante información que nos brindas en este espacio empresarial donde muchas personas vienen escuchando y vienen llevando sus apuntes respectivos. Y bueno, también hay algunas herramientas, ¿no? Algunas herramientas y mecanismos en el cual una persona o una empresa también pues les permite tener un mejor control de gestión y una mejor salud financiera. ¿Cuáles serían esas herramientas, María? Sí, para el control de gestión es muy importante que definamos cuáles son las 4 o 5 puntos que debemos controlar. Generalmente son el tamaño del inventario, cuántas mercaderías, productos compramos y vendemos diariamente, cuánto nos queda y cuánto nos falta por comprar. O sea, ese es el control del inventario. Otro punto importante es el control de nuestras ventas, de nuestra facturación, que ahora es muy sencillo llevarlo, ¿no? Gracias a la facturación electrónica que se tiene.
¿no? Y el otro muy importante es el control del dinero. ¿Cuánto voy teniendo cada día? ¿Con cuánto saldo empiezo? ¿Y cuánto va saliendo de la cuenta? ¿Para qué? Para comprar mercadería, para pagar los sueldos al personal, o ingresa el dinero por las ventas, ¿no? ¿Por qué es importante tenerlo todos los días, estos indicadores? Porque le va a permitir al emprendedor, al empresario, monitorear su barco. O sea, el empresario es un piloto. Es como que tuviera un tablero de control. Estamos en un camión, estamos en un auto y tenemos un tablero. La gasolina, el nivel de aceite, la temperatura, esas cosas son las que un emprendedor o empresario tiene que empezar a ver. ¿Cuánta mercadería tengo? ¿Cuánto de ventas he hecho cada día? ¿Cuánto nivel de dinero? Y el último que me estaba olvidando es las horas hombre trabajadas diariamente. O sea, tengo un grupo de personas que se tiene que dedicar al trabajo. Así como yo trabajo 20 horas al día, no quiero que la gente trabaje 20 horas, pero quiero que sea productiva, eficiente. Y eso me va a llevar a tener una buena salud financiera, que es que tenga la capacidad de tener el dinero suficiente y necesario para seguir creciendo mi negocio. Perfecto, muy bien, María, gracias por la información brindada al informativo Willaricui, y bueno, más adelante estaremos seguramente tratando otros temas para la red Emprende y también para los empresarios de las diversas partes del distrito de Chalhuahuachi y de la provincia de Cotabambas. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, y ya saben, me tienen a su servicio con todo cariño. Mi objetivo principal en la vida, mi propósito, es que todos nuestros hermanos puedan caminar solos, con control y con salud. Perfecto, muchas gracias, buen día. Muchas gracias, cuídate mucho. 7 de la mañana con 46 minutos. Ahí estábamos con María García. Ella es fundadora y gerente de finanzas, en este caso pues de Adelanta Factory, una empresa que está brindando servicio a nuestros hermanos emprendedores. 7 con 46 minutos, Guayraicuna Panaicuna. Vámonos a Tambobamba. Muchísima atención, ya hay muchas actividades que se están desarrollando por el aniversario de la restitución política de la provincia de Cotabambas, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, la feria que se va a desarrollar el día de mañana. Empieza 21, empieza la feria, nos dicen 21, 22 y 23 de agosto. Entonces estamos en feria, hoy día empieza, ¿no? Sí, la instalación empieza el día de hoy. Apertura y todo esto, ¿no? Sí. Hoy día. Pero bueno, los detalles lo tiene el ingeniero Franklin Flores. Él es responsable de la 21ª Feria Regional y 20ª Feria Provincial Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Gastronómica Tambobamba 2025. Ingeniero Franklin, ¿cómo está? Buenos días y bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, estimados de Radio Surfu, y permítame saludar y agradecer a todos nuestros compoblanos por la grata sintonía en estas horas de la mañana. Primera intención, agradecer a Dios por la vida y salud de cada uno de nuestros hermanos a nivel de la provincia de Cotabambas y la región de Apurímac. Y en segundo lugar, saludar a nuestras autoridades políticas, eclesiásticas, presidentes comunales, presidentes barriales, a nuestros hermanos productores y productoras de Cotabambas y la región de Apurímac. Bien, efectivamente,
hoy es 21 de agosto, es una cita importante, 22 y 23, que estamos desarrollando la Feria Regional Provincial Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal, Gastronómica Cotabambas, Tambobamba 2025. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, encabezado por el ingeniero Dante Contreras Galloso, el Consejo Municipal, la Gerencia de Desarrollo Económico Local, hace la cordial invitación a todos nuestros hermanos productores. Se ha hecho la documentación pertinente a todos nuestros hermanos, y es así que hoy ya iniciamos con este evento de carácter agropecuario para dar realce, para darle un justo homenaje a nuestros hermanos productores y productoras, los cuales nos van a acompañar en estos 3 días en el tema de poder mostrarnos la genética, la biodiversidad de las papas nativas, el tema de frutales, la rica gastronomía de nuestra tierra, de nuestra provincia de Cotabambas. Hoy día 21 compañeros productores y productoras inicia el tema de la feria agropecuaria con ingreso e internamiento de animales en el campo ferial de Parcopampa. Hoy día hasta la medianoche es el ingreso de los animales, para mañana a partir de las 6 de la mañana hacer el proceso de admisión, y propiamente a partir de las 9:10 de la mañana con un programa especial vamos a dar inicio a los juzgamientos, a los concursos en las diferentes cadenas productivas. Para todos aquellos hermanos que nos van a visitar, tienen que prever, el reglamento está en las redes sociales, en la página de la Municipalidad Provincial, también se les ha entregado en físico en las diferentes oficinas de las ODELes de cada distrito, y propiamente se les ha también enviado a cada productor que nos han solicitado. Entonces, a eso hay que tener bastante cuidado en el tema del tiempo, la hora del ingreso, y para poder hacer una fiesta bien bonita en homenaje al tema productivo, al tema agrícola en nuestra provincia de Cotabambas. Hermanos de Radio Surpuy, agradecerles a ustedes por la difusión, por el acompañamiento, y también a ustedes les esperamos que nos puedan acompañar en estos 3 días para poder poner en vitrina a nuestra provincia, a nuestra región, con la diversidad de productos, tanto en el sector pecuario y agrícola, que vamos a estar haciendo en los 3 días de la feria agropecuaria que se desarrolla acá en Tambobamba, en el sector de Parcopampa. Perfecto. Franklin, en esta oportunidad tengo entendido también que vendrán expositores de otras localidades, de otras latitudes, en este caso, tanto sea de la región del Cusco o de otra región. ¿Tenemos invitados de la convención, por ejemplo? Sí, efectivamente, nosotros asistimos a la feria de Charati, con lo mismo nuestros hermanos de Charate, están ya acá presentes en Tambobamba, nos van a deleitar con lo mejor de su producción de la provincia de la convención. Vamos a tener el cacao, el café, la fruta. Entonces, a esto nosotros queremos hacer una invitación a la población general para que puedan venir y consumir productos. No todos tenemos de repente esta oportunidad de viajar al valle, a Charate, a la convención, a Quimabamba, ¿no? Y ver de cerca o comprar o degustar esos productos. Entonces nosotros hemos hecho la invitación respectiva a eso. Nuestros hermanos de Charate están acá ya en Tambobamba. Entonces mañana a partir de las 8 de la mañana ya van a estar instalados en el campo ferial de Parcopampa. Lo mismo vamos a tener también presencia de nuestros hermanos de Grau, ¿no? Con la diversidad de productos que ellos trabajan, ¿no? Para poder darle mayor realce a este evento de carácter regional y provincial. Muy bien, Franklin. El día de hoy es la instalación, ¿no?, de los stands y también ingreso, en este caso, de los productos y también del tema de los ganados y también ovinos hacia la feria. ¿Y se va a realizarse de repente en el transcurso alguna ceremonia, alguna otra actividad que se tiene previsto para el día de hoy? Hoy día prácticamente, según el programa general de la feria, está el tema del ingreso, internamiento de animales al campo ferial, y en horas de la tarde, a partir de las 4:30, 5 de la tarde, estamos haciendo el secado y sellado de pezones
de ejemplares para el concurso de ordeño en las categorías mejorados, híbridos y criollos. Y mañana viernes 22 de agosto, a partir de las 7 de la mañana, estamos haciendo el primer control de ordeño, y propiamente a las 10 de la mañana está programada la inauguración con un programa especial de la Feria Regional, Feria Provincial Agropecuaria, Agroindustrial, Nacional, Gastronómica, Cotabamba, Cochabamba 2025. Al mismo tiempo, también permítame manifestar que el día de mañana hay desfile de crías nacidas por inseminación artificial, juzgamiento de ovinos, Amsterdam y Corrigal, concurso de carrera de llamas, juzgamiento de alpacas de la raza sur y Huacaya, exhibición y concurso, comercialización de derivados lácteos. Al mismo también tenemos hortalizas, concurso, y a la 1 de la tarde programado el concurso y comercialización de frutales, ¿no? De derivados. A las 2 de la tarde programado está la actividad de concurso de productos apícolas y derivados, concurso de mistelas, y en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, está el segundo control de ordeño de vacunos, y en horas de la noche, a partir de las 7, tenemos la noche ganadera, ¿no? Con artistas nacionales y artistas locales, y a la cual también hago una extensiva invitación para que nuestros hermanos, la población, los productores, podamos gozar, disfrutar de la música de nuestra tierra y también del entorno nacional. Y el día sábado tenemos también en horas de la mañana el juzgamiento de vacunos Bronfis, Lady, todos estos en la clase PPC, ¿no? Tenemos juzgamientos de llamas, jara y chaco, juzgamiento de animales menores, cuyes. En esto quiero precisar, hermanos de Radio Surfu, y a nuestros hermanos productores, en el tema de cuyes, el ingreso es el día sábado hasta las 8:30 de la mañana. Pasado esa hora, ya no tienen, o los compañeros, los hermanos que nos van a venir a participar con cuyes, ya no van a poder entrar a un concurso pasado esa hora. Tienen que estar antes de las 8:30 de la mañana el día sábado. Vamos a tener también ese mismo día el concurso de tubérculos andinos, papa nativa, concurso de gastronomía, y en horas de las 2 de la tarde tenemos el concurso de granos, cereales y leguminosas. Seguimos con artesanía, ¿no? Para el día sábado seguimos con artesanía, concurso de chicha, concurso de variedades de panes, por ejemplo, ¿no? Para nuestros hermanos que se dedican a la producción, a la cadena productiva de panes, entonces ellos están también invitados para el día sábado, ¿no? Para que puedan estar en el campo ferial de Parcopampa. Tenemos el concurso de juzgamiento de toro engordado. En esto también precisar que el día sábado el ingreso para ellos está hasta las 8:30 de la mañana. Pasado esa hora, los hermanos ya no tendrían de repente la oportunidad de participar en un concurso, sino ya simplemente como un tema de exhibición. Queremos hacer respetado el tiempo y que nosotros también seamos respetuosos con nuestros hermanos productores. Entonces, es una diversidad de actividades que se van a desarrollar en los 2 días. Compañeros de productores, productoras, tener en cuenta los horarios, tener en cuenta la presentación, tener en cuenta, ¿no? Varios criterios que ustedes ya saben que se manejan en el tema de las ferias agropecuarias a nivel de concursos. Y al mismo tiempo invitar también a la población para que nos puedan acompañar en estos días de feria agropecuaria, de poder consumir, ¿no? De poder consumir lo que viene trabajando nuestros hermanos productores del campo. Entonces, así poder dinamizar la economía local. Y a ustedes, hermanos de Radio Surfi, pues la invitación para que nos puedan hacer el acompañamiento en la difusión, en la transmisión de las diferentes cadenas que se van a juzgar, que se van a llevar en concurso, y de pasar al tema de gastronomía y poder poner en vitrina, ¿no? A nuestros a la comida, a las hermanas productoras, a las compañeras que se van a estar en el rubro de gastronomía, ¿no? Poder hacer, ¿no? De conocer
a nuestra población, que pues Cotabamba también no solamente trabaja el tema productivo, ¿no? También tenemos la gastronomía variada que se va a dar, ¿no?, acá en la feria agropecuaria. Entonces, 2 días llenos de actividades, 2 días llenos de juzgamiento, concurso, ¿no?, a nivel regional, a nivel provincial, y premiar a los productores que pues han hecho cierto avance en el mejoramiento genético, en la conservación de la biodiversidad, de las variedades de cereales, papas nativas, y premiar al esfuerzo, a la dedicación de nuestros hermanos productores. Entonces, la comisión organizadora, la Municipalidad Provincial de Cottabamba, Tambobamba, hace una extensiva invitación a todos los hermanos productores, y nosotros como comisión organizadora estamos ya en el campo ferial recibiendo a nuestros hermanos productores que están llegando a inscribirse, que están llegando ya en estas horas de la mañana para poder hacer su presencia en los 2 días de este evento de carácter regional y provincial. Perfecto. Franklin, te agradecemos por la información. Nosotros nos vamos a encontrar allá en Tambobamba y vamos a visitar esta feria. También estamos, en este caso, participando en las actividades celebratorias por el aniversario de restitución política de nuestra provincia de Cotabambas. Te agradecemos por el tiempo que nos brindas aquí a la radio, Franklin. Muy buenos días. Muy buenos días, hermanos de Radio Surfe. Muy buenos Gracias. días. Buenos días. Chay mi casa, mamita kuna, papito kuna. Feria Jamuricia. Chay marisi, Ricky Purisunchis, Iman y producción Nishatari que ñaupasmo aparecianchi, Chay kuna tarik Jawarispa, mamita kuna, papito kuna. Que invitación tachurar parisian pin, casi en Municipalidad Provincial de Cotabambas Nisca, kunan kariki chay mi kunan ponche kan kariki admisión a Jawarinkaku, Haikurinkaku y Meimana Uiwakunata, Aparinkaku Haka y casi Ariki, Tambobamba Feria Parcopampa, Niscaman Chay la Duma Ariki Mamitakuna, Papitukuna. 7 de la mañana con 59 minutos aquí en el informativo Bullaricuy. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos allá en Tambobamba, quienes nos vienen sintonizando. De la misma manera también saludar a nuestros amigos allá en Coyurqui, en Cotabambas, también a el distrito de Mara, puerta de ingreso pues también a la provincia de Cotabambas. Vamos con información a esta hora de la mañana aquí en Huillarico y Huayquicuna, Panaicuna. Ayoras tariki, Huajaricamusunchis, Mincaricamusunchis, Mamitakuna, Papitukuna, tariki. El día sábado 23 se está desarrollando la campaña médica en la comunidad de Pumamarca. Mamitakuna, Papitukuna, Cancuna, Huajaris, Jataricamusianquichis, Taricamusianquis. Cancariki, que hay campaña médica donde en el centro de salud de Pumamarca, ¿no? Tienen que llevar su DNI todos los que van a participar en esta campaña. Va a haber especialidades como medicina general, pediatría, ginecología, odontología, ecografía, entre otros servicios también, servicios como exámenes de laboratorio, entrega de suplementos con hierro, entrega de medicamentos, sesiones demostrativas para prevenir la anemia, ¿no? La campaña médica se va a desarrollar el sábado 23 de agosto en Pumamarca. Huayquicuna, Panaicuna, Chaita, Huajaricamusianco, Mincaricamusianco, Pumamarca, Yachtapi, Cancariki, que hay campaña médica. Ama con Caruichischu, Chaita, invitación Tachurar Parisian, que hay minera Las Bambas Nesca, juntamente con la comunidad campesina de Pumamarca, ¿no? Entonces, a todas nuestras mamitas, a todos nuestros hermanos de Pumamarca, están invitados cordialmente a participar de esta campaña médica a desarrollarse el día 23 de agosto en el centro de salud. Chamicasia en Huajarico y Kaimikasia Rique, Mincarico y Mamitakuna, Papitukuna, Concunapaj, Kai Guaira, Huasinchismanta, Pacha, Surfu y Yapanchirimaini. De la misma manera, nuestros amigos también están cerca a celebrar su aniversario, la comunidad de Colca y el anexo Cutujtay. Están haciendo la invitación para nuestros hermanos para que puedan participar
de las diferentes actividades. Atención, hoy 21 de agosto se va a desarrollar una caravana de atención multisectorial en la Plaza Mayor de Colca, ¿no? En la Plaza de Armas del Centro Poblado de Colca, a partir de las 8 de la mañana, pero por parte del Programa Nacional País y autoridades comunales, quienes van a estar haciendo una atención multisectorial el día de hoy. Están de aniversario nuestros hermanos de la comunidad de Colca y el anexo Cutuctay. Un abrazo muy grande a ellos, quienes están con sus actividades celebratorias. 8 de la mañana con 4 minutos, amigos oyentes, y nos vamos hasta ¿dónde? Nos vamos a contactarnos con nuestro gran amigo Oscar Cáceres, comentarista también en el informativo Huillaricuy, en Radio Surfuy, y hay un tema muy importante, amigos oyentes, es acerca de que en el distrito de Coyllurqui, bueno, este distrito está tratando en este caso de buscar y contar también con la filial de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, para acercar la educación universitaria a los jóvenes. Por ello, para que nos dé la opinión respectiva y acertada, estamos con Oscar Cáceres. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, estimado amigo periodista. Aprovechar la oportunidad para saludar a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabamba, Tambobamba, Akira, Chaloboa, Chomara y de manera especial al distrito de Coyllurqui. Perfecto, muy bien. Oscar, hay un tema, el tema de llevar la filial de la UNSAC hacia el distrito de Coyllurqui. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Sí, como ya se sabe, ya se tiene conocimiento público, la Municipalidad Distrital de Coyllurqui está haciendo la gestión para gestionar una filial de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, aquí en la capital del distrito de Coyllurqui. Esto con la finalidad de acercar este servicio tan importante a los jóvenes y de esa manera darle oportunidad de superación a los jóvenes estudiantes, no solamente del distrito de Coyllurqui, sino también de toda la jurisdicción de Coyllurqui, ¿no? Englobando a toda la provincia de Cotabambas. Esta iniciativa surge a que en la actualidad tenemos academia preuniversitaria y hemos podido evaluar que a partir de la academia universitaria tenemos una alta demanda educativa. Muchos de ellos sufren un tema de desarraigo social cuando se van de sus distritos, de sus localidades, se van al Cusco, se van a Bancay, en el mejor de los casos se van a Lima, y teniendo que pasar muchas dificultades, muchas de ellas familiares y sobre todo económicas, ¿no? Lo que frustra más adelante a estos estudiantes a no culminar con el proceso de profesionalización universitaria. En ese sentido, hemos visto por conveniente hacer un estudio técnico sobre el tema de la demanda educativa y la demanda laboral en la jurisdicción del distrito de Coyllurqui, y de esa manera hemos podido concluir de que sí, en este caso estaríamos cumpliendo con los requisitos que nos pide SUNEDU para hacer, ¿no?, la creación de una filial universitaria en el distrito de Coyllurqui. Ahora, aparte de ello, también se ha hecho la evaluación técnica de la sostenibilidad financiera. En este caso, hoy la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, gracias al proyecto minero Las Bambas, que también reditúa a través del canon sobre canon, parte de estos recursos estarían orientados justamente para implementar esta filial universitaria. El día de mañana, el señor alcalde, el profesor Fris Valencia Bárcena y el Consejo Municipal, y hay un comité de autoridades del distrito de Coyllurqui, también van a tener una reunión con el rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, y seguramente ahí estaremos precisando cuál va a ser el mecanismo administrativo para gestionar la filial. Esto es un avance muy importante, el cual saludamos, y finalmente pues estamos convencidos de que esta gestión es sostenible y sobre todo va a generar un alto impacto en los jóvenes de acá, de la jurisdicción del distrito de Coyllurqui y también de la provincia de Cotabambas. Perfecto, es una muy buena iniciativa, Oscar, respecto a hacer las gestiones para que pueda tener una filial la UNSAC. Hay carreras que quizás propondrían que se puedan abrir en esta filial, se tendría en el proyecto
ya definidas algunas carreras profesionales que puedan ser atendidas ahí. Aparte de eso, también quisiera saber cómo garantizamos la presencia de buenos docentes que en el distrito de Coyurqui, que brinden pues garantía de formar bien a nuestros futuros profesionales. Sí, según la evaluación técnica que se ha desarrollado, y también es uno de los criterios de evaluación de la SUNEDU, recordemos que la SUNEDU es una entidad que acredita y hace la evaluación de la calidad de la enseñanza educativa a nivel superior. Entonces, lo que se hace es un tema de evaluación de la demanda laboral y educativa. Se hace a través del estudio, ¿no?, de la PEA, de la población económicamente activa, que es un resultado que sale del censo, del último censo, en este caso del 2017. Ahí se puede visibilizar la población de la localidad o del sector a qué se dedica. En este caso se ha podido identificar que la gran mayoría de la población se dedica al rubro de la agricultura y la ganadería, ¿no? Y en estos últimos años al tema de la minería. A partir de esto, de esta evaluación, ¿no?, se tendría que hacer la gestión para una sede de una facultad o de una escuela profesional en ciencias agrarias o zootecnia, ¿no? O también puede haber medicina veterinaria, ¿no?, o ingeniería industrial. Eso también va a depender mucho de la voluntad de los decanos de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Ellos también seguramente van a venir y van a hacer un tema de evaluación, y a partir de esa evaluación van a ver la viabilidad y la posibilidad. Entonces, esto hay que evaluar todavía con mayor precisión. No podemos tener todavía al momento una respuesta clara, certera, que nos indique estas son las carreras. No, yo estaría mintiendo en ese aspecto. Pero sin embargo, ya tenemos un buen avance por la experiencia que la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco tiene con respecto a la creación de las filiales. Ya más o menos sabemos el procedimiento. Además, otra cosa muy importante, felizmente, desde el Congreso de la República hay una ley que ha sido aprobada, y esta ley impulsa la creación de las filiales de las universidades licenciadas. Entonces, esto con la finalidad de llevar también educación superior a los pueblos de pobreza y de pobreza extrema. Esto con la finalidad de garantizar también el derecho al acceso de la educación superior de muchos jóvenes, porque estos últimos años uno de los motivos para que haya un tema de migración del campo a la ciudad es justamente el tema del acceso a este servicio educativo. Entonces, en este caso, el Congreso de la República ha aprobado esta ley que en cierta forma ayuda en estos procesos de gestión para crear una filial. Perfecto, Oscar. Bueno, es una muy buena noticia para nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas, del distrito de Coyurqui, y también quizás han evaluado también hacer esta misma gestión con otra universidad, de repente la UNAMBA o la UJATMA de nuestra región Apurímac. Mire, con toda sinceridad, no se ha hecho las consultas, más se ha hecho un tema de evaluación por el tema de la cercanía social y política. Mucho tiene que ver ese aspecto, ¿no? Entonces, más ha habido un tema de acercamiento con la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Entonces, por esa razón, se ha hecho la petición a esa universidad. Ahora, en el tema de la solicitud de una filial universitaria de otra jurisdicción de la región, no implica en este caso un tema de impedimento. Recordemos que hay una filial en el distrito de Curahuasi de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, no es impedimento. En este aspecto también podría ser el mismo, ¿no? Lo que exhortamos, aprovecho su medio también para motivar a los dirigentes del distrito de Coyurqui y de la provincia de Cotabambas, impulsar estos procesos de gestión, porque finalmente son gestiones que son sostenibles en el tiempo y cambia la realidad del distrito y de la provincia, ¿no? Si tenemos una juventud profesionalizada, tiene mejores oportunidades en la vida, y de esa manera mejora también su calidad familiar, económica.
de ese sector, ¿no? Entonces, esperemos que estas gestiones que se han iniciado con el profesor Fris Valencia Bárcena, alcalde del distrito de Coyurqui, termine en un proceso bastante exitoso y que finalmente más adelante seguramente será reconocido por las futuras generaciones que logren profesionalizarse, ¿no? Claro que sí, Oscar. Bueno, este es un avance, este es un buen inicio y esperemos que se concrete, ¿no?, todo lo que se está proponiendo desde la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Hay un trabajo bastante arduo y nosotros les deseamos lo mejor en lo que podamos. Como medio de comunicación también siempre vamos a brindar el soporte y el apoyo correspondiente. Oscar, ¿algo más que quieras informar a esta hora de la mañana ya para cerrar la entrevista? Una vez más quedo agradecido con Radio Surfuy, que hace una labor muy importante en temas de comunicación, ayuda a conectar, ¿no?, las instituciones municipales, las instituciones de gobierno con la ciudadanía. Este medio de comunicación alienta mucho a que también la ciudadanía esté informada y de esa manera podamos tener un clima bueno de gobernabilidad. Una vez más, mis felicitaciones al programa radial Radio Surfuy, que nos ayuda a tener este bonito canal de comunicación. Y una vez más, aprovecho la oportunidad para saludar a todos nuestros paisanos de la provincia de Cotabambas. Perfecto, muchas gracias, Oscar, por la información brindada y el comentario acertado. Que tengas buen día, Oscar. Hasta una próxima oportunidad. Buenos días. Muchos éxitos. Buenos Hasta días. luego. Hasta luego. 8 de la mañana con 15 minutos, amigos oyentes. Ahí estuvo Oscar Cáceres dando la información respectiva sobre la creación, bueno, en este caso, la filial de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en el distrito del Coyurqui. Va a haber todavía algunas conversaciones entre el rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y también seguramente las representantes y las autoridades del distrito de Coyurqui para que se pueda, en este caso, llevar la filial de la universidad al distrito de Coyurqui, y con ello también se estaría brindando el acceso a la educación de muchas personas que podrían acceder a algunas carreras que se podrían abrir en el futuro. 8 de la mañana con 16 minutos, ya estamos con nuestro compañero de labores, Williams Guamán, con la información deportiva del ámbito nacional y también de la Liga 1 y el torneo internacional. Hay sorpresas, hay novedades, porque se han realizado los encuentros respectivos por la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Noticias buenas y noticias malas. En Huillaricuy, Surfuy Deportes. Williams, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos ¿Qué tal? días. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Buenos días, Hernán. ¿Feliz Buenos días. o renegando? César, bueno, regular, ¿ah? Bueno, ayer se jugó este torneo de la Sudamericana, básicamente para equipos que están representando. Nos hablamos uno del Cienciano del Cusco y del Alianza Lima. A uno le fue mal y al otro bien. Bueno, hablando del equipo del Cienciano del Cusco jugando de local con más de 40.000 personas, habrán estado en el escenario deportivo, 30.000, 35.000 aprox. No pudo ante un Bolívar realmente que vino a hacer su encuentro y que no pudo el Cienciano sin duda remontar este marcador. Muchos hinchas decían, y muy enojados al finalizar el encuentro, que se vaya Ludeña, que se vayan todos los jugadores, incluido el comando técnico. Bueno, no tienen que, bueno, hay que ver, o sea, es un partido que se desarrolló. Lo cierto es que no hubo buen juego. Decio tuvo la oportunidad en esta semana de replantear un partido que lo había hecho mal en La Paz, Bolivia. Pero parece que no hubo trabajo, ¿ah? Físicamente los jugadores agotados, la defensa totalmente desconocida, deslucida, sin dos pases precisos a la vez. Es increíble, un equipo a estas alturas de una competencia internacional no puede equivocarse tanto. Bueno, con jugadores no existía mediocampo, la verdad muy divorciado la delantera con los volantes en esta oportunidad para poder anotar el primer gol que le significaría, digamos, el ánimo para poder remontar este encuentro. Quien anotó el primer gol tras un error también de Amondaray fue precisamente el Bolívar, que hizo su encuentro, como digo, allá en la ciudad del Cusco. Mucha molestia, Hernán, después del encuentro de muchos hinchas también enojadísimos después de este resultado magro.
que no representa a un club tan histórico como es el Cienciano. Bueno, sí, la hinchada quedó desilusionada del juego del Cienciano del Cusco. Muchos pensaban, ¿no? Hasta incluso el director técnico del Cienciano del Cusco, Carlos Deza, decía, bueno, aquí en Cusco nos cobramos la revancha y bueno, vamos a ganar por 3-0, aseguraban. Pero sin embargo, el juego en el estadio Inca Garcilaso de la Vega no se vio pues esa coordinación, no se vio una buena técnica o un buen planteamiento del cuadro imperial del Cienciano del Cusco. Hubo pases fallidos, donde también pues le costó al Cienciano del Cusco, y también recuperar el balón fue muy difícil. Recuperaban, como dices William, 1 o 2 toques, nuevamente lo perdían, y pelotazos. No hubo juego en este caso en equipo, pues. Bueno, el resultado final fue 2-0 a favor del Bolívar de La Paz. En el global fue 4-0. Y eso refleja clarísimamente el nivel de juego que ha mostrado también el Cienciano del Cusco. Tiene que reformular tanto en el plano dirigencial, en el comando técnico, y los jugadores que también no le ponían la cuota, digamos, de empeño, de dedicación a un equipo que ha sabido jugar este tipo de torneos. Es histórico, ¿no? En el ámbito sudamericano, pero lamentablemente no fue así. Vamos a ver los resultados. Por otro lado, también se jugó la Sudamericana para un equipo peruano. En esta oportunidad el Alianza Lima sí supo hacer un buen encuentro allá en Ecuador. Bien por el cuadro blanquiazul. Venció, jugando de local 2-1 a una universidad de Chile, o una universidad de Ecuador, en este caso una Universidad Católica de Ecuador, bastante deslucida. Pero el Alianza supo sobreponerse a los 2 encuentros y con ello también lograr su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Punto importante y claves en este encuentro fue sin duda Kevin Quevedo, que anotó un golazo después de fuera del área grande, y realmente se constituye uno de los valores importantes que tiene el Pipo Gorosito y el Alianza Lima en esta oportunidad. Bien por el cuadro blanquiazul, reiteramos, Castillo estuvo a la altura de las circunstancias, Hernán Barcos también aguantando, jugando bien, un portero que tiene también de buen nivel como es Vizcarra, que es seleccionado boliviano y que está marcando la diferencia en este Alianza Lima. No solamente es el resultado, hace mucho tiempito el Cienciano, bueno, en este caso el Alianza Lima en torneos internacionales está jugando de la mejor manera. Bueno, tiene un buen plantel, incluso se va a sumar próximamente Pedro Aquino, que es seleccionado nacional. Bueno, no va a jugar torneos internacionales, pero él sí lo va a hacer a través del torneo doméstico de la Liga 1. 2-1 finalmente fue el encuentro. Muchos medios de comunicación resaltan sin duda la labor del Alianza Lima. Bien por este cuadro blanquiazul. La verdad también está jugando bien, ¿no? Hay que reconocer que hay buen juego, hay buenos, buenos pases filtrados, la defensa imparable, muy bien, a pesar de que también Noriega ya salió de este club, pero igual han sabido reemplazarlo. Eso también obedece pues a una mano importante del técnico, ¿no? O sea, siempre es importante el conocimiento, saber ubicar adecuadamente a los jugadores, no dejarse ganar por las emociones, porque eso pasó, me parece, con el otro equipo del Cienciano, que en esta oportunidad le ganó más la temperamentalidad, las ganas de ganar, y bueno, eso no se traducía en el juego que se desarrolló ayer en el Estadio Garcilaso. Pero el Alianza Lima sí, más equilibrado, más concentrado, y sabiendo llevar un resultado positivo que tuvo en Lima, en esta oportunidad a Quito, donde se jugó este partido ante la Universidad Católica de Ecuador. 8:23 minutos, 8:23. Bueno, entonado sin duda va a llegar el Alianza Lima, porque este fin de semana tenemos clásico del torneo de la Liga 1. Buen partido, este es el mejor partidito que se va a venir seguramente de esta fecha, la fecha número 7. Que sigue la siguiente programación. Atención, el Ayacucho Fútbol Club iba a jugar ante el Binacional y este partido ya ha sido cancelado, porque el Binacional no está más en la Liga 1. No, bueno, esas son cosas que pasan en este torneo. Juan Pablo II mañana también a las 3:15 enfrenta al Cusco FC, que también no quiere perder el paso de estar en los primeros lugares de este torneo, así que tiene un partido ahí importante ante Juan Pablo II. Sporting Cristal enfrentará al UTC de Cajamarca el sábado a las 11 de la mañana. Chancas enfrentará al Sport Boys de local a la 1:15. También hay otro partido, el Comerciantes Unidos enfrentará a la Alianza Universidad el sábado. El Deportivo Garcilaso, atención, juega con Sport Huancayo de local el sábado a las 6 de la tarde. El pedacito de cielo tiene partido importante ante
ante el Sport Huancayo, que también está más o menos en este torneo clausura. El ADT de Tarma enfrentará al Melgar de Arequipa a la 1:00 p.m, mientras que el Cienciano del Cusco, deslucido, decaído, no sé cómo vaya a enfrentar, tiene que reformular su juego, enfrentará al Atlético Grau, esto el domingo a las 3:15 en el Estadio Garcilaso del Cusco. Tiene que empezar a ganar el Cienciano porque está alejadísimo. Bueno, no sé, de un torneo internacional. Muchos decían mejor que haya sido eliminado de la Copa Sudamericana del Cienciano, porque así como está jugando, mejor que se dedique nomás al torneo local, porque una mala, pésima representación de jugadores que no tienen pues en esta oportunidad la identidad con un club tan importante como es el Cienciano. Preguntaba mucho Chinchilico también si habían jugado. ¿Hay jugadores cusqueños en el Cienciano? Solamente Palomino, creo, Hernán. Palomino, ¿no? Rudy Palomino, sí. Bueno, no jugó. Rudy Palomino, y no hay más. Claro, no jugó ayer tampoco, ¿no? ¿Y qué pasa? Que también no hay identidad. Yo me acuerdo con este Cienciano cuando jugó la Sudamericana en esa oportunidad del año 2003 y logró el campeonato. Habían jugadores, pues, cusqueños, ¿no? Como ese César Caguantico, titular. También estaba ahí Joseph Posgay, ¿no? El mismo Pocho Morales todavía que estaba jugando en esa oportunidad, el Burrito Ortega, entre otros jugadores cusqueños que bueno, pues militaban en el Cienciano y que le daban pues esa identidad al Cusco, ¿no? Sobre todo el más emblemático, César Camilo Caguantico. Ramón Rodríguez, ¿no? Ramón, claro, Ramón Rodríguez, ¿no? Que también era un delanterazo y que contribuyó a que pase el Cienciano a las siguientes fases en este torneo. O sea, había identidad. Un cusqueño o uno de su tierra sin duda va a jugar pues con alma, corazón y vida por su equipo. Lamentablemente ahora el fútbol pues se ha vuelto más atlético, más de negocio, más de contratos, más piensan en el dinero, y si le ofrecen alguito más se van sin ningún problema porque no tienen identidad, pues, ¿no? Finalmente ellos son metaleros. Así está el Cienciano y otros equipos también, otros equipos también. Y ahí también juega un papel importante pues la junta directiva, o en este caso, claro, la junta directiva, porque tendrían que ver pues la posibilidad de mantener a jugadores. Por ejemplo, el Cienciano fue desmantelado 3 fechas atrás o 4 fechas atrás, cuando no pudo mantener a Cristian Cueva, no pudo mantener a Gaspar Gentile, a Estrada, que se fueron, que eran valores importantes de este Cienciano. Bueno, y decíamos, en el torneo local, atención, el clásico del fútbol peruano se va a jugar este domingo a las 5:30 de la tarde, ¿no? Partidazo por este torneo. Vamos a ver qué pasa. Es un clásico, hay que apreciarlo, hay que ver por lo que representan estos dos clubes y también por lo que han invertido. Son los equipos que más han invertido en sus plantillas y en la Liga 1. 8 de la mañana con 25 minutos, 8:25, y un hecho lamentable se originó precisamente en el partido que iba a jugar la Universidad de Chile y el Independiente de Avellaneda. Hay 97 heridos, o detenidos en este caso, 19 heridos, un enfrentamiento campal que se dio precisamente en este partido violento, ¿no? Entre hinchas de la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda. Provocaron pues la cancelación sin duda del partido de la Copa Sudamericana, dejando un saldo de 19 heridos y un no en estado crítico. Además hay 97 detenidos. Bueno, el encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle y la Universidad de Chile fue suspendido el día de ayer en la noche, cuando se iniciaba ya el segundo tiempo, debido a graves incidentes entre hinchas de ambos equipos. Los disturbios, que incluyeron el lanzamiento de objetos como butacas, trozos de concreto e incluso inodoros, dejaron un saldo de 19 heridos y 97 hinchas de la universidad detenidos, según informó la concesionaria Azul Azul, encargada de la gestión del club chileno. Bueno, este partido se suspendió y parece que va a haber sanciones de la Conmebol a estos dos clubes y al escenario deportivo. Entonces vamos a ver qué pasa con el encuentro, porque recordemos, el encuentro estaba empatado a 1 gol por lado. Hubo un tema ahí con el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, que decidió cancelarlo sin duda por la falta de garantías en el escenario deportivo. Lamentable lo que pasó precisamente en Chile. Y uno de estos dos rivales iba a ser, uno de estos dos equipos iba a ser el rival del Alianza Lima. Entonces ha quedado en stand-by. No hay todavía Sudamericana la próxima semana ni la subsiguiente, porque
se viene el proceso clasificatorio rumbo al próximo Mundial. Entonces va a haber una pausa, ¿no? de más o menos 2 semanas, o casi 3, para que se retome este torneo de Sudamericana, y entonces veremos cuál será pues el rival del Alianza Lima en este encuentro. Bueno, lamentable lo que pasa, y a inicios todavía del encuentro, si se acuerdan, amigos oyentes, los jugadores hacen un alto antes de iniciar el encuentro por la paz, por la tranquilidad, no a la violencia, y miren lo que se da en este torneo. Sanción drástica tiene que haber, sí, porque no se puede aceptar este tipo de actos de violencia. 8:28 minutos ya, punto final al bloque deportivo. ¿Se viene de las primeras planas? Bueno, ¿ya no? Ya creo. Ya fue. Sí, 2 minutos. No, Guillermo Richate no puede hacer un resumen en 2 minutos. Lisbeth Saldívar, tal vez. Un resumen total. Entonces, con ello nos despedimos, le ponemos punto final a la información deportiva, amigos. Los invitamos al cierre de nuestro informativo y, por supuesto, continuar con la programación de nuestra emisora. Nos despedimos. Buenos días, permiso. Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 30 minutos, amigos oyentes del informativo Willaricui, y nos vamos en contacto con nuestra compañera de labores Lisbeth Saldívar, con la información de los diarios que nos traen para el día de hoy en sus portadas. Para el día de hoy, jueves 21 de agosto de 2025. Lisbeth, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué diarios? Buenos días, ¿cómo estás, Hernán? Bueno, rapidito vamos a darles el recuento de los diarios de circulación regional, básicamente. Vamos a empezar con el diario El Pregón, el diario de Apurímac. Para hoy, jueves 21, nos traen su portada: mano dura contra los delitos de violación sexual. El juzgado penal colegiado de Abancay, integrado por los magistrados Víctor Corrales, José Ángel Medina y Reina Margarita, sentenciaron a cadena perpetua a Ángel Chipana Navarro, hallado culpable del delito de violación sexual a una menor de edad ocurrido en Andahuaylas. Por otro lado, también este diario nos dice: adulta mayor queda herido tras despiste y volcadura de camionetas en el sector de Cuicúa. Parte superior del diario El Pregón también nos dice: 7 asesinatos en protestas de Abancay contra Dina Boluarte podrían quedar impunes. Mientras tanto, Chasqui también nos trae en su portada: despiste de camioneta deja una mujer herida. Continúa la racha de accidentes de tránsito en las vías al interior de la región de Apurímac. Ayer, miércoles 20 de agosto, en horas de la tarde, una camioneta que viajaba de Chalhuanca a dirección de Tañaica sufrió un despiste en el sector Cuicúa. Mientras tanto, en Curahuasi, Pro Desarrollo capacita a más de 200 productores de proyecto en riego. Mientras tanto, socializan en Apurímac proyecto vía longitudinal de los Andes que integrarán 5 regiones. 8:32, y rapidito nos vamos también hasta Cusco, que nos dice el diario Cusco en su portada para hoy. Comisión de Constitución del Parlamento dice que deben percibir igual que un juez supremo titular. Pretenden que los nuevos congresistas pues ganen 42,000 solcitos. ¿Qué le parece? Mientras tanto, médicos de salud ingresan en huelga indefinida en septiembre. Esto en la región de Cusco manifiestan. Mientras tanto, el diario El Sol también nos dice de la región de Cusco: conflicto territorial sin fin, Cayarani y Chumbivilcas en disputa por recursos. La disputa territorial entre los distritos de Cayarani y Chumbivilcas continúa sin resolverse porque falta definir el 40% restante, equivale a más de 143 kilómetros, lo que mantiene latente esta tensión limítrofe entre ambas regiones. Realmente es una pena porque, desde que tengo uso de razón, este problema siempre
siempre hubo y continúa, ahora que ya casi voy a ser abuela. Vamos con más información. Mientras tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba reglamento para expropiar terrenos y acelerar el corredor vial Apurímac-Cusco. La normativa contempla compensaciones extraordinarias y procedimientos ágiles para impulsar el desarrollo de la obra estratégica en la macrorregión sur. Vamos con otro diario que también está en circulación regional y nos vamos hasta la región de Arequipa para enterarnos qué está pasando. También está en esta vecina región de Arequipa. El diario El Correo trae en su portada para hoy, queridos amigos, demolerán edificio, es esto en chacras inmobiliarias, venden predios en zonas intangibles y presionan pues para que justamente intervengan en este caso con respecto a estas construcciones que se han hecho en las chacras, edificaciones grandes. Terror en La Joya por voraz incendio, 3 viviendas quedaron destruidas por las llamas, serenos, bomberos y policías demoraron horas en apagar este siniestro. Felizmente no han dejado pérdidas humanas, pero sí toda la pérdida pues de estas familias. 8:35, le ponemos punto final a los diarios de circulación regional, básicamente, la hora nos ganó. Conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en La Chambita. Superantiscama. Gracias, Hernán. Buen día. Bueno, gracias, Liz. Tupanantiscama, Panay. La hora nacional, ahora en todo el Perú, 8:34 minutos. Nosotros nos vamos, nos retiramos y nos reencontramos el día de mañana a través del informativo Willaricu. El día de hoy estuvieron con ustedes Hernán Zulca, César Loaiza, Williams Guamán y Lisbeth Saldívar en las primeras planas. Les agradecemos por su atención. Muy buenos días, permiso. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricu. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricu. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricu.